tal, hermanos? Aquí estamos una vez más. Cada noche llegamos a sus hogares con la palabra del Señor. Palabra que siempre nos fortalece, nos da ánimo, nos ilumina y damos gracias a Dios por esta oportunidad de llegar y estar aquí con ustedes. Y yo, muchos de ustedes, tengo muchas ganas de verlos. Bueno, por lo menos ustedes pueden verme a mí. Y estamos trayendo siempre la enseñanza de la palabra del Señor, y cada noche usted debe de tomar tiempo para allí en su hogar a escribir estas escrituras, luego volverla a leer, que les sea de mucha ayuda. Y eso esperamos en el Señor. En esta noche comenzamos con un tema muy importante. Todos los temas bíblicos son importantes, pero este es un tema que quizás hay que ponerle un poquito más atención de cerca. Hemos venido hablando del ministerio, oiga, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo que la iglesia, pues, como que lo tiene al Espíritu Santo al menos que otras cosas. Aunque desde el principio yo le expliqué que vemos a Dios, que Dios dijo sea la luz, creó los árboles, los animales, y hablando de la Trinidad, claro, era Dios el que estaba encargado, estaba enfrente de lo que, aunque el Padre y el Hijo estaban envueltos, pero aquí vemos más que decía, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, dijo el Padre. Luego en el Génesis también vemos al Espíritu que se movía sobre las aguas de la tierra, sobre las aguas, perdón, y estaba allí poniendo, incubando y poniendo en orden, porque dice que todo estaba en desorden, y estaba desordenado y vacío. Y un día de esto le voy a hablar por qué estaba desordenada y vacía. Dios no es un Dios desordenado, Dios es un Dios de orden. Y algo sucedió, que todo estuvo desordenado. Después hablaremos de eso, cuando el diablo, una guerra cósmica, yo diría, entre él y sus seguidores, y Dios lo destronó a él desde el cielo. Pero eso en otro tema más adelante hablaremos de él. Hoy vamos a seguir hablando de este ministerio tan glorioso que es el ministerio del Espíritu Santo. El mismo Dios después dijo que llegando el cumplimiento del tiempo, Él envió la segunda persona de la Trinidad. Dice que envió a su Hijo amado, nacido de mujer. Y todos sabemos que Él fue concebido, la Virgen María, por el Espíritu Santo, y que lo que iban a hacer sería una obra de Dios, del Espíritu Santo. Y luego el mismo Jesús, que en su ministerio terrenal le dijo a los discípulos, conviene que yo me vaya para que el Consolador, el otro, la tercera persona de la Trinidad viniera. Dijo, conviene, le conviene a ustedes y le conviene a los planes de Dios. Él tiene un trabajo, tiene un rol, tiene una misión que hacer en la iglesia. Y por eso dijo, Él le enseñará, Él le recordará, Él le guiará. Y es ahora, hoy en día, nosotros estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Jesús ascendió y allí en el aposento alto el Espíritu Santo descendió y desde entonces arrancó la iglesia. Y desde allí el Espíritu Santo comenzó a moverse a través de los primeros discípulos, los cuales algunos de ellos, Juan, Mateos, Marcos, Lucas, y escribieron el Evangelio de Jesucristo, pero fueron guiados por el Espíritu, fueron inspirados por el Espíritu. Ya el Espíritu allí estaba haciendo la obra a través de ellos. Y hoy continuamos con este tema que la iglesia debe de tenerlo bien claro y debe comprenderlo bien claro. Hoy en día se dicen muchas cosas, que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me guió y que el Espíritu, y ha venido mucha confusión en muchas personas. Yo voy a hablar un poquito ahora
nada más unos 20 minutos de la necesidad de la unción. En un tiempo estuvimos enseñando primero oración y después de oración viene la unción. Y la unción viene con una misión. Tenga en cuenta estas tres cosas: oración, la unción, para una misión. No hay necesidad, el Espíritu viene a darte una unción para que tú cumplas una misión. Y aquí es donde vienen los problemas que yo digo. Y tenga en mente eso, por eso necesitamos orar. La oración nos trae la unción. Y la unción viene para una misión, para un trabajo. No viene para que yo ande con el Espíritu aquí en un maletín, diciendo a las personas, aquí traigo el Espíritu conmigo guardado. No, viene con un fin, viene con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con el plan que Dios tiene con la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 35, vamos a ver la obra del Espíritu, por qué viene a nosotros. Y del verso 37 al 38 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, fíjate, comenzando desde Galilea. Dice, después del bautismo que predicó Juan predicaba el bautismo. Y el verso 18 dice, bien claro, de su propio Hijo, fíjate, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cuando habla de Jesús, está hablando del ser humano. A Jesús que nació en Nazaret. Y cómo él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Me entendieron? Muy bien. Una misión, un trabajo. Una cosa de ser ungido con el Espíritu y otra es con poder. Muchas veces vemos la iglesia ungida con Espíritu, pero no con poder. Dios quiere hoy que la iglesia se mueva en el Espíritu Santo y poder, porque ha venido a la iglesia. El Espíritu Santo vino a la iglesia y desde allí la iglesia comenzó. Pedro se paró, dijo, este Jesús que ustedes mataron, a este Jesús Dios los levantó de entre los muertos y lo hizo Señor y Cristo, y comenzó a hablar. Y desde allí la iglesia comenzó el ministerio de la iglesia sobre la tierra. La iglesia está entrando, y debe entrar en una unción del poder como nunca lo ha visto experimentado antes. Hoy se necesita que el Espíritu se mueva a través de la iglesia. Cosas que antes eran imposibles, hoy están siendo posibles. Servimos a Dios poderoso y nota que dice, cómo anduvo haciendo, fíjate, el Espíritu otra vez viene con un fin y un propósito. Anduvo haciendo bienes, sanando a todos, no a algunos, a todos los oprimidos del diablo, los que estaban oprimidos por el diablo. El diablo oprime, pero Dios libera. Él vino, el diablo, para matar, robar, destruir, pero Jesús vino para deshacer. ¿No? Dios quiere soltar un manto de poder sobre la iglesia hoy en día, para que el Espíritu se mueva. Ese manto es el Espíritu, comience a deshacer las obras que el diablo está haciendo. Jesús dijo, hasta nos dijo que mayores cosas que Él haremos nosotros. Bueno, cuando habla de mayores cosas hay que hablar un poquito más, porque qué cosa más grande que resucitar un muerto, 4 días. Qué cosa más grande que convertir el agua en vino. Qué cosa más grande que caminar sobre las aguas.
qué cosa más grande que Él mismo resucitado de entre los muertos, multiplicar los panes y los peces y pudiéramos correr los evangelios y ver las cosas que Jesús hizo. Luego Él dijo que haríamos cosas mayores que Él. Recibiréis ese poder, dijo en Hechos capítulo 1 y verso 8, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y ustedes van a hacer algo, porque el mover del Espíritu tiene que ver con el hacer. Van a hacer algo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y aún hasta los últimos de la tierra. Tendremos una misión, pero necesitamos el poder para cumplir la misión. Mucha gente quiere el Espíritu que venga, que quiere poder del Espíritu, pero viene con un fin, viene con un propósito, viene con una misión. Yo no creo que Dios le va a dar el Espíritu a alguien para que lo tenga guardado en un maletín. No, poder para cumplir la misión. Dios quiere lograr sus propósitos. Dios no da poder si no va acompañado de un propósito para ese poder. Mire, darle poder a alguien sin definir al propósito viene a ser peligroso hoy en día. Y Dios sabe bien que no va a dar un poder a las personas porque viene a ser algo muy peligroso. Dios quiere dar su unción de poder a su iglesia. Pero la iglesia tiene un fin, tiene un propósito, tiene un plan, tiene una labor que hacer, tiene una misión. Luego también para construir aquí en la tierra su reino. Y esto, hermano, es una unción para una misión. Para eso viene el Espíritu. Jesús vino con un propósito. El Espíritu vino con un propósito. Pablo dijo que su reino no es solamente de palabras, sino de poder y demostración del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a ganar las multitudes para Cristo, tenemos que demostrarles a ellos el poder de Dios. Que Cristo al que servimos ya no está en una cruz, ni tampoco en un sepulcro, sino Él está a la diestra del Padre reinando ya. Como Dios, dice la Escritura, cómo ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Cuando entendemos el cómo Dios lo hizo, también descubrimos cómo Él llega a ungirte a ti y a mí con el mismo Espíritu y con el poder, con el mismo propósito. No para mi beneficio, no para yo comenzar a decirle a la gente que, como hacían antes, no, mándeme un pañuelito, yo lo voy a ungir y yo le voy a dar ese pañuelo para que usted siga orando por la gente. Ni que me traiga una botellita de aceite para que yo la bendiga y con esa botellita usted se vaya a todas partes del mundo. No. Juan capítulo 14, verso 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a ir al Padre. Entonces hay que tener una comunión con el Señor para entender este asunto. Sería injusto que Dios demandara de su iglesia que hicieran las mismas obras que su Hijo hizo si no nos llega a equipar con el poder y la capacidad que Él fue capacitando para poder hacer esas obras. Imagínense, nosotros queriendo hacer las obras que Cristo hizo por medio del Espíritu que estaba con Él, que nosotros queremos hacer la misma obra sin la unción y el poder del Espíritu. La esperanza está en que Dios, en la unión de Jesús, la unción de Jesús de Nazaret, no solo de cuanto ir al cielo. Aquí está hablando de su humanidad, el humano que nació
en Nazaret de un ser humano como tú y yo. ¿Por qué la gente piensa que la razón por la que Jesús hizo milagros y prodigios era porque Él era el Hijo de Dios? Pues claro, Él era el Hijo de Dios, pero Él vino con una misión. Él vino con un propósito. Vino a demostrar el reino. Vino a probar el reino. El reino de Dios se mostró en muchas formas. Poder para caminar sobre las aguas, poder para convertir el agua en vino, poder para maldecir una higuera, poder para resucitar a los muertos, poder para multiplicar los panes y los peces, y poder, pero era una misión, era un trabajo. El hecho de que fue el Hijo de Dios lo calificó para ser ungido, no solamente por eso, pero Él no fue ungido como el Hijo, sino como el Hijo del Hombre. Por eso dice Jesús de Nazaret, no ungido como Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, aunque era el Hijo de Dios. Fíjate, Filipenses capítulo 2, del verso 6 al 8 dice, el cual, hablando de él, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de me voy a aferrar porque soy el Hijo de Dios y voy a hacer esto. No, sino que se despojó, cuidadito, a sí mismo, no de sí mismo, pero a sí mismo, tomando la forma de siervo. Fíjate, se hizo siervo. Y hecho semejante a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, todavía él se humilló y asimismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue un muñeco que pusieron en la cruz, no fue un robot, fue un ser humano. Y él se limitó a un cuerpo humano como el que tú y yo tenemos. Entonces Dios tuvo que ungirlo con el Espíritu Santo y poder para que pudiera hacer las obras que ya Dios le había comisionado. Él dijo, yo he venido a hacer la obra que el Padre me envió que hiciera. No es tener poder sobre nuestra vida para hacer lo que yo quiero. Y para yo andar diciéndole a la gente un montón de cosas y creando mis propias agendas. No, eso viene para el plan, para el propósito que la iglesia tiene que cumplir. El mismo Jesús dijo, el Espíritu de Dios, en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto, ve la razón, me ha ungido para esto, para dar vistas a los ciegos, para libertar a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. No vino para yo tener ahí una campaña y vengan a oír al hermano Ruiz y recolectar ofrendas y hacer un montón de cosas. No viene para eso. Esto tan importante porque nos da a nosotros la esperanza de que nosotros como humanos, ahora el Espíritu viene a morar dentro de nosotros para enseñarnos, guiarnos y recibiréis poder para que le seamos testigos a Dios, no para nuestros fines. Y aquí es donde ha habido unos problemas con la gente. La Biblia, mire, podemos ser ungidos con el mismo Espíritu Santo, poder y la misma capacidad que Jesús recibió como humano. Nosotros calificamos porque somos hijos de Dios ahora. ¿Están entendiendo? Amado, ahora somos hijos de Dios. Y es muy importante. Por eso es que Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, nosotros los humanos, seres humanos, hijos de Dios. Juan capítulo 3:1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos unge a nosotros? Para que andemos como Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes, sanando los enfermos,
los oprimidos del diablo. No era para mi propio beneficio, no era para mi propia idea, no, era para cumplir el plan de Dios. Una iglesia ungida con el Espíritu y poder será una iglesia movida para hacer. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Hacer qué? Bienes, sanar, liberar a todos los que están oprimidos por el diablo. Mire, la Biblia dice que somos hechuras de Dios, creados en Cristo, para hacer buenas obras. Oiga, la cual preparó Él desde antes de la fundación del mundo. Todo envuelve esto de la unción del Espíritu en mi vida. No es para mi propio beneficio. Es para que el Espíritu desde adentro nos lleva y nos guía y nos dirige y nos capacita con el poder de poder vivir y poder cumplir la misión y el trabajo que Dios le ha dado a la iglesia, la cual preparó desde antes, fíjate, de la fundación del mundo. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Dios no te unge solo para darte una experiencia, no, viene más allá. Y para que tú sientes escalofríos y según otros, hablar en otras lenguas y sentirse bueno. No, no viene nada más para eso. Él te ungió para capacitarte y cumplas el plan, el propósito, un propósito que Jesús anduvo haciendo, el bien, sanando a todos los oprimidos, la unción del poder. Espíritu no excluye a nadie, sino incluye a todos los que han creído, a los santos del Señor. Entonces, hermanos, no es solo accesible a nosotros, pero a todos los que son oprimidos por el diablo, porque le va a llegar a ellos a través de nosotros, que somos las herramientas, que somos los canales, que somos el instrumento. Dios le está dando y le quiere dar a la iglesia un poder para que ella se enfrente también, primero, al mismo diablo que reina en esta tierra. Tiene a las personas esclavizadas por los vicios, la incredulidad y todo lo que usted puede ver hoy en día, todos sus huestes. Entonces, hermanos, Él vino para deshacerlas, vino para deshacer las obras que Él hizo. Ahora, Él se fue, pero dejó la iglesia. La iglesia es Cristo. Cristo como cabeza, Cristo y su cuerpo que es la iglesia. Haciendo esto la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va a continuar el ministerio de Cristo. No es la iglesia simplemente que está haciendo la obra. Es Cristo que está haciendo la obra a través del Espíritu, de su Espíritu, en la iglesia. O Cristo haciendo sus obras a través de la iglesia. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él no dejó la iglesia sin poder, sino que Él soltó el manto de su poder sobre la iglesia. El manto es el Espíritu para cubrir y hacer la obra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la misma forma, ¿se acuerda cuando Elías fue arrebatado por el carro en un remolino de viento? Él soltó el manto que tenía sobre Eliseo y Eliseo hizo el doble, mayores cosas de lo que Elías hizo. Y esto es muy importante. Y quizás por esta noche, para comenzar a cerrar, Jesús soltó el manto de poder y ministerio a su iglesia para que hagamos mayores obras que la que Él hizo.
Por eso es que el día del Pentecostés, ese manto vino sobre 3,000 personas, como un viento recio y que cayó sobre ellos. Ahora, el diablo no sabe para dónde mirar ahora. Porque cuando tenía solo Jesús en la tierra, Jesús estaba limitado como humano en moverse, no podía estar en Jerusalén y a la misma vez podía estar en Galilea. Pero ahora tiene una multitud de personas regadas por todas partes del mundo entero. Y hermano, mire cuántos tiene aún en nuestra propia congregación. Dios quiere llenar la casa de Él con el espíritu de su poder. Yo estoy esperando por ese tiempo, cuando todos los que vengan al templo, óigame bien, todos los enfermos, todos los oprimidos, esclavizados, poseídos, etcétera, etcétera, que al ponerse en contacto con el cuerpo de Cristo sean liberados, sean sanados. La iglesia todavía tiene mucho que aprender. No usar el Espíritu para nuestro beneficio. No tengan que esperar que la palabra se predique ni que el pastor ore por ello y le ponga la mano, sino por el contacto del cuerpo ellos mismos pueden ser sanados. Oiga, que la gente en medio del servicio, en medio de nuestra reunión, sean liberadas, sean sanadas, restauradas, consoladas, milagros y maravillas. No, pero nos gusta que alguien venga y nos ponga la mano y que alguien nos diga que el Espíritu le reveló. Qué mal ha hecho eso en la iglesia de hoy en día. Y la iglesia a través de los tiempos, yo he visto diáconos, líderes de hogar, ancianos, decir que el Espíritu me dijo que tú estás viviendo en una vida de adulterio, de fornicación, y enfrente de otros, y de la misma esposa del individuo, para dividir un hogar, cuando eso no fue cierto. Oiga, porque Dios no anda en el negocio de avergonzar a nadie públicamente diciéndole esas cosas. No, es mejor que tú lo llames. Si es que el Espíritu te habló, llámalo a un lado cerca, háblale con él en amor y dile, mira, yo creo, o el Espíritu, si tú crees que el Espíritu te reveló, dile al Espíritu y deja que esa persona te lo confirme. ¿Me oyeron? Y eso ha causado en las iglesias. Oiga, yo he tenido que pasar horas con personas que le dijeron algo así, estaban confundidos. Nosotros no, estamos bien. Fíjate. Y otros que la enfermedad que te vino fue porque el Espíritu me reveló que tú andas en pecado y que por eso... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? El Espíritu no hace eso, hermano. Y quien lo haga, no lo acepte, porque Dios no anda en el negocio de avergonzar a las personas públicamente. Dios es amor. Dios trata con amor. El poder no es para una sola persona, sino es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Dios dio dones a la iglesia. El Espíritu es el que da los dones. Para que esos dones que el Espíritu da, el Espíritu puede usar a fulano, puedo fular a aquel, puedo ayudar a aquel otro. Es un cuerpo que está funcionando. Si Jesús fue un hombre aprobado y acreditado por Dios, ¿cómo? Con las señales y las sanidades que se miraban. ¿Cuánto más la iglesia de hoy debe ser aprobada con señales? ¿Cuánto ustedes se dan cuenta de que cada día se va haciendo más difícil de convencer a la gente con palabras que hay un Cristo que vive? La gente está cansada de oír palabras, de oír unos charlatanes en los púlpitos que dicen cosas que no se cumplen. Las obras de las tinieblas se echan de ver todos los días en los periódicos y en la televisión. ¿Cuándo es que la obra de Dios, la obra del Espíritu? Hoy se necesita una iglesia y se busca una iglesia. Se buscan hombres, mujeres, parejas, jóvenes, aprobados, acreditados, no por los hombres, por Dios. ¿Con qué? Con señales, con milagros y con prodigios. Hermanos, si Jesús necesitó ser aprobado
por Dios entre los hombres, cuánto más la iglesia hoy debe ser aprobada con esas señales y maravillas. Hermano, claramente hablando, mire, la iglesia tiene que responderle a un mundo hoy donde las obras de las tinieblas se están intensificando. ¿Cómo lo va a hacer? Con poder, con demostración, con evidencias, que al Cristo que servimos es un Cristo de poder, que Él está vivo, que Él trae soluciones, que Él libera, que más grande es el que está en la iglesia, en nosotros, que el que está operando en el mundo. Está hablando del Espíritu Santo que está en nosotros. Es tiempo que maduremos, y que cambiemos de postura, de ministrarme tu poder, de ministrarse su poder a nosotros mismos, el poder de Dios. No es venir para que yo sea bendecido, sino yo venir a ser equipado para bendecir. Volvemos otra vez a bendecir a otros. Y aquí voy a parar. Volvemos a Hechos 10, versos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. El verso 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, el de Nazaret, para ser más específico, y cómo éste anduvo, vivió, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Cómo Dios ungió? Esto es lo que queremos responder. Hemos contestado el por qué Dios quiere ungirnos con poder, para que seamos aprobados por el mismo Dios. Hermanos, la iglesia carece de conocer los procesos de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona en la iglesia. La iglesia conoce mucho de las promesas, pero no de sus procesos. Las promesas producen esperanza para nosotros, pero con el correr del tiempo, la iglesia comienza a enfrentar adversidades que son contradictorias a esas mismas promesas que Él nos ha dado. Pero por no entender por qué pasan las cosas y pasar por los que pasan, comienzan a descartar las promesas y perder la esperanza que Dios nos ha dado. Porque no han entendido los procesos de Dios y los propósitos. Hoy aprendimos que el propósito de Dios en ungirnos es para que Él haga las maravillas. Él es el que consuela a través de nosotros. Él es el que causa la salvación mientras le predicamos. Él es el que hace la obra. Son las obras, no nuestras. Son las obras de Cristo a través de su Espíritu. Que haga maravilla, que sea aprobado por Él ante todo el mundo. Pero si nos quedamos ahí, seremos ignorantes, porque Dios es un Dios de proceso. Tiene un plan. El proceso está diseñado para desarrollar su potencial, poder, su capacidad dentro de la misma iglesia. Cuando esto sucede, produce en nosotros prosperidad en el reino. Yo hablo de la prosperidad de Dios. Y cuando Dios te prospera, es para cumplir su propósito. Por eso Él dijo, busquen primeramente mi reino. Primero, lo mío. Y en las demás cosas que necesarias para la vida, y yo me encargaré de añadirla. Voy a terminar con esta escritura. Lucas 4, del 1 al 14, dice que Jesús, fíjate, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Y pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo vino y le dijo,
Fíjate, le hace una pregunta. Si eres hijo de Dios, como que Jesús no sabía. Di estas piedras que se conviertan en pan. Fácil. Jesús respondiendo le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó, fíjate, el diablo a un monte alto. Fíjate, el diablo conoce la Biblia más que nosotros. Y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y poder y la gloria de ellos, porque él tiene su gloria. Porque a mí me ha sido entregada. Y fue cierto. A quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¡Wow! Yo le dije, Señor, nunca me tiente a mí así, de esa manera. Bueno, Dios no tienta, pero no permita que el diablo me tiente ofreciéndome todos los reinos del mundo. Jesús le respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, pues si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque ya también está escrito en la Biblia, dice eso, que a sus ángeles mandará y acerca de ti y que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces cuando caiga a la tierra sobre una piedra. Pero Jesús le respondió y le dijo, está escrito, hermano, la Biblia otra vez, no tentará al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó, pero dice, por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de en derredor. Note que Jesús en lo del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Al desierto. Muchos de nosotros hemos pasado por muchos desiertos. No que el Espíritu nos llevó, pero que nosotros pasamos por él y entramos por ese proceso. Pero el verso 14 dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Una cosa es la llenura y otra cosa es andar y vivir en el poder del Espíritu. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Hasta aquí hemos contemplado. Una cosa es la llenura, otra cosa es andar y vivir en el poder del Espíritu. Así que, hermanos, entendamos que el Espíritu viene a cada uno de nosotros. Fuimos sellados, pero con un fin, con un propósito. No para exaltarnos a nosotros, no para darnos gloria a nosotros. En realidad viene para usarnos a nosotros, para que se cumplan los planes y las promesas de Dios. Oh, hermanos, la iglesia está llena, ha estado llena del Espíritu Santo, pero no hemos visto mucho poder de parte de ella. Yo he visto creyentes ser llenos, según ellos bautizados por el Espíritu y muchas otras cosas, pero 3 meses más tarde ese mismo creyente, yo lo encuentro desanimado, con flaquezas, debilidades, dominado por un vicio. ¿Qué pasó? Algo pasó. Fue lleno, pero no aprendió a vivir y andar en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, mañana vamos a continuar con este mismo tema tan importante y para que la iglesia no se deje engañar, porque en estos días van a venir personas como la que yo te digo, diciendo que el Espíritu me habló, que el Espíritu me dijo, que yo siento que el Espíritu. Hermanos, el plan está claro de Dios con el Espíritu Santo, de hacer el plan y el propósito que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu en nosotros, que podamos permitir que tu Espíritu nos lleve precisamente a hacer las obras tuyas y que tu nombre sea exaltado y que tu nombre reciba la gloria
y la honra en todo, en Cristo Jesús. Amén.